Adelante. Muy buenas tardes, tengan ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia inaugural de este primer semestre de 2021 de la Facultad de Letras, conferencia que ofrecemos en el marco de las actividades de celebración del Bicentenario de la Independencia en Costa Rica. Se trata de la conferencia Pobreza y Desigualdad en la Narrativa Costarricense de 1890 a 1950 a cargo de la doctora Ruth Cubillo Paniagua. Desde el título homónimo del libro de la doctora Cubillo, que aparece publicado este año en la colección Bicentenario de la editorial Costa Rica, a cargo de la magistra Marianela Camacho Alfaro. Muy buenas tardes, doña Ruth. Buenas tardes, doña Marianela. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, don Francisco. Muchas gracias por el espacio. Desde la Facultad de Letras hemos querido consagrarle este espacio a Ruth Cubillo por la relevancia de esta temática, no solo para comprender una parte de nuestra historia literaria de la primera mitad del siglo XX, sino también los fenómenos sociohistóricos que la determinan, de los desafíos éticos y estéticos que la enmarcan y de los que de una u otra forma somos también actualmente testigos. Ruth Cubillo es doctora en literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente directora de posgrado en literatura y profesora catedrática de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Entre los libros que ha publicado, aparte del que ya mencionábamos, se encuentran Mujeres e Identidades, las escritoras del repertorio americano, 1919-1959, Mujeres ensayistas e intelectualidad de vanguardia en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX, y novelistas españolas del siglo de oro, la obra de Mariana Carvajal y Saavedra, además de numerosos artículos en revistas especializadas. Ruth Cubillo es una investigadora de amplio trayectoria, no solo en la dirección de más de 20 tesis, sino también con múltiples trabajos en temas de género, literatura costarricense y literatura centroamericana, y ha desarrollado diversos proyectos de acción social, entre ellos el programa radial Mis Lecturas por la Radio. También ha impulsado el desarrollo de nuevos ámbitos de investigación y docencia en la UCR, en especial la literatura comparada y la transmedialidad, así como en la realización de investigaciones inter- y transdisciplinarias. Como preámbulo de esta conferencia, quisiera cederle la palabra a doña Marianela Camacho, encargada de la colección Bicentenario, quien desde el 2015 colabora en el Consejo Asesor del Colegio de Costa Rica, entidad adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud, y desde el 2007 se desempeña como jefa de producción editorial de la editorial Costa Rica, lapso en el cual ha editado más de 400 obras, coordinado el desarrollo de nuevas colecciones e impulsado desde 2013 el plan de publicaciones digitales del sello de la editorial Costa Rica, que hasta la fecha cuenta con 140 libros electrónicos y 5 audiolibros. Adelante, doña Marianela. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. En realidad, bueno, pues mi participación será presentarles en el marco, digamos, de la colección Bicentenario de la editorial Costa Rica, cómo se enmarca, por supuesto, la obra y la investigación de Ruth Cubillo, para que conozcamos un poco, digamos, como cuáles son los ámbitos de acción que estamos desarrollando desde la editorial con esta colección, y los espacios que les estamos dando a los autores y a los investigadores, y con qué propósito, digamos, se hace esto. Pues bien, la colección Bicentenario, obviamente el Bicentenario lo tomó la editorial Costa Rica como un momento clave, un momento histórico para sumarse al esfuerzo nacional de reflexionar de manera rigurosa sobre los principales desafíos que enfrenta el país. Eso mediante la compilación, publicación de obras y las actividades de difusión que solemos hacer a raíz de la publicación de estas obras. Entonces, básicamente es darle espacio a los autores, a los pensadores, a los académicos, a los investigadores, para que a partir de sus estudios, de sus propuestas literarias o de investigación, podamos reflexionar como sociedad sobre los, digamos, desafíos o los temas que son de relevancia para el país.
Para nosotros en la editorial es fundamental este concepto de la cultura como eje de la transformación social. Pensamos que ese es el propósito y es uno de los principales, digamos, apuestas que tiene la editorial Costa Rica, por lo menos en la actualidad, y que esa es parte, digamos, de la contribución de lo que nosotros podemos hacer desde una editorial con características de estatal. Pues esta colección entonces tiene el objetivo de contribuir al enriquecimiento de los debates nacionales. Por eso un nombre que tiene, o un subnombre que tiene la colección en el que está inserta la obra de doña Ruth, se llama justamente Colección de Debates, mediante la publicación y difusión de obras en alianza con entidades públicas o privadas. Y entonces aquí me quiero permitir decir que, por ejemplo, el libro de doña Ruth lo publicamos en coedición con la editorial de la Universidad de Costa Rica, y que también estamos trabajando otras coediciones con otras editoriales públicas y también con otras instancias de carácter público, como por ejemplo el Colegio de Licenciados y Profesores. Es un esfuerzo que no puede desarrollarse solamente, digamos, desde lo que pueda aportar la editorial Costa Rica, sino que nos estamos uniendo en un trabajo colectivo con diversas instancias editoriales, y no para poder tratar de dar a conocer, digamos, estos textos. Y el fundamento pedagógico en el que nos basamos para el desarrollo de todos los ejes temáticos que tiene esta colección es la pedagogía crítica, que propicia el desarrollo del pensamiento crítico, por supuesto, la reflexión rigurosa y el conocimiento histórico como fundamento para promover el diálogo, la innovación, la inclusión social, que creemos que son aspectos fundamentales para la construcción de la identidad nacional y del estudio de los desafíos que tiene nuestro país. Pues entonces tenemos 4 líneas temáticas de manera general en la colección Bicentenario. Una de esas líneas temáticas la dirige don Quince Duncan, y esa línea temática está relacionada con el tema de la diversidad cultural, principalmente, pero también incluye unos pequeños ámbitos de literatura e historia. Entonces tenemos estas 4 publicaciones: una obra histórica sobre la Costa Rica en el contexto de la independencia, don Vladimir de la Cruz; una obra colectiva en la que participan diversas académicos, académicas, investigadores, que está compilada por don Quince Duncan, que se llama La construcción multiétnica del pueblo de Costa Rica, una obra muy interesante porque aborda desde los diferentes pueblos originarios y migrantes la perspectiva de por ejemplo, los italianos, de los askenazis, de los afrodescendientes, etcétera. Entonces, y escrito por personas que pertenecen justamente a esas poblaciones. 2 siglos de textos y autores fundamentales de la literatura costarricense de Gustavo Camacho Guzmán está pensado como una nueva antología vista desde una perspectiva crítica distinta, que abarca pues 2 siglos, incluyendo literatura colonial, que es algo que a veces se deja un poquito por fuera en algunos estudios historiográficos sobre la literatura, y que incluso pues llega hasta autores bastante contemporáneos. Y finalmente, Los pueblos cuentan, vivencias, tradiciones y leyendas de Costa Rica, también compilada por don Quince Duncan, que también es una obra colectiva en la que principalmente se recogen relatos, cuentos y algunas tradiciones, algunos mitos y algunas leyendas de los diferentes pueblos originarios y otros que conforman, digamos, la población costarricense. Luego tenemos toda una sección de género que está dirigida por doña Yadira Calvo. Algunos de esos libros ya han salido publicados. La mayoría de los que estamos trabajando también son coediciones con la editorial de la Universidad de Costa Rica. Y tenemos entonces esta obra, Los perros y los sapos, Lazo y subjetividad en Costa Rica, de María Isabel Gamboa, que es una obra que salió publicada el año pasado, hacia finales de año, en noviembre. Tenemos también La política sexual de la reforma social costarricense, una disputa olvidada, de María Flores Estrada Pimentel, que también es una coedición con la editorial de la Universidad de Costa Rica, y es una obra que también salió el año pasado hacia noviembre. Tenemos una obra
que también vamos a coeditar con la editorial de la Universidad de Costa Rica, que está en proceso de impresión en este momento y que ya tiene, digamos, el mismo tono de la colección que la obra de doña Ruth, que se llama La perspectiva de género como principio general del derecho, de Melissa Benavides Píquez, y estamos en proceso de editar estas obras que están, digamos, en esta lista, que es Mujeres transformando mandatos sociales, Universidad de Costa Rica, 1940-1959, de Teresita Cordero Cordero, que vendría a ser una segunda edición de este libro. Las sufragistas de Costa Rica, Macarena Barahona, que es una obra, digamos, ya casi que clásica, digamos, entre los estudios de género, que vendría a ser la cuarta edición de este libro. La feminización de la palabra y las pensadoras costarricenses, de doña Grace Prada, que es una segunda edición y la vamos a trabajar en conjunto con la editorial de la Universidad Nacional, que fueron quienes originalmente la publicaron. Ni miel ni hojuelas, escribir desde la feminidad, antología, es una antología inédita, compilada por doña Yadira Calvo, que tiene la perspectiva de género como eje estructurante de la misma compilación. La última obra es Instrumentos de Poder, cómo las emociones contribuyen a la opresión, de Laurencia Sáenz, que también es una obra en la que todas estas las estamos trabajando en este momento, con la idea de que salgan para septiembre próximo. Luego tenemos otra línea, que es la línea de literatura propiamente, dirigida por don Albino Chacón, en conjunto con Verónica Ríos y Alexander Jiménez, que estuvo colaborando con nosotros al principio. De estas salen dos publicaciones. Una es una edición anotada, compilada, digamos, y hecha una edición literaria por Verónica Ríos Quesada, de las novelas El Problema y La Caída del Águila, tratando de vincularlas con el tema del Bicentenario desde las distopías que estas obras literarias proponían hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y una obra también inédita, 20 sobre 21, Literaturas Costarricenses del Nuevo Siglo, que son ensayos básicamente compilados por don Albino Chacón, Gustavo Solórzano Alfaro y G.A. Chávez, que es una obra crítica sobre literatura, pero pensada para un público general. Y este aparato crítico también son 20 autores críticos escribiendo sobre 21 autores contemporáneos que hayan publicado del 2000 para acá. Entonces es una obra muy reciente, muy contemporánea, que abarca la obra literaria de autores también jóvenes y contemporáneos, y entonces es un estudio que a nosotros nos pareció que es muy pertinente y que puede venir a dar un aporte interesante, digamos, al estudio de la literatura costarricense. Finalmente, tenemos las publicaciones que estamos dirigiendo desde la editorial Costa Rica, porque nos interesaban los temas, porque nos interesaban las investigaciones o porque queríamos recuperar algunos textos que nos parecían que eran fundamentales, digamos, para el estudio. Por ejemplo, en este caso, el estudio, digamos, de la historia de Costa Rica. Entonces, recuperamos esta obra como parte también de la colección Nueva Biblioteca Patria, que se llama Historia de Costa Rica ante la dominación española 1502-1821, de León Fernández, que es un libro que hace mucho tiempo dejó de circular y que nos parece que es importante, digamos, ponerlo otra vez en manos de investigadores, estudiantes y del público en general. Hicimos una convocatoria específica para el premio Carmen Lira del 2021, que lo convocamos el año pasado, en álbum ilustrado con temática del Bicentenario. Y la obra que ganó es Un árbol curioso, de Braulio Barquero Mora, y este libro está en este momento en proceso de publicación. Entonces también tenemos literatura infantil y juvenil vinculada con el tema del Bicentenario. Tenemos el libro de doña Ruth, por supuesto, que ya salió publicado, Pobreza y Desigualdad Social en la Literatura Costarricense, que no adelanto nada porque doña Ruth va a hablar de él. Y finalmente tenemos nosotros una revista que este año, en el 2021, llegamos al número 11, y la temática también está vinculada al Bicentenario, dividida en dos partes. Una parte es la de historia, donde nos colaboran académicos reconocidos como don Tomás Arias, Macarena Barahona y Iván Molina.
y tenemos también una sección de literatura en la que nos están colaborando Carlos Francisco Monge, Carlos Cortés, Flora Ovares, Margarita Rojas, y también Ruth Cubillo, que gentilmente participa de esta revista. Entonces, al final vamos a tener, con lo que tenemos aprobado en este momento, y todas estas obras que les he presentado, vamos a tener en Debates del Bicentenario 14 libros publicados, en la nueva Biblioteca Patria, que son los apartados de historia, 2 libros publicados, un álbum ilustrado de literatura infantil y juvenil y una revista literaria para un total, digamos, de 18 obras, y esas, digamos, ahí está constituido el aporte que la Editorial Costa Rica, como una institución pública y como editorial pública, está tratando de hacer, no solo a los lectores costarricenses, al público en general, sino también a los autores y a los investigadores, dándoles este espacio para generar investigación o para publicar sus investigaciones. Y eso sería básicamente. Excelente. Muchas gracias, doña Marianela. Efectivamente son líneas de editoriales muy, muy importantes, sin duda de una gran utilidad, y no solo por la novedad de las cosas que se publican, sino también por la recuperación histórica de muchos documentos que efectivamente son indispensables para el desarrollo del estudio crítico en Costa Rica. Bueno, sin más preámbulo, le voy a ceder entonces la palabra a la doctora Ruth Cubillo, que va a dar inicio entonces a su conferencia inaugural. Bueno, muchas gracias, don Francisco, y gracias a Marianela por la presentación de la colección, que me parece fundamental conocerla. Al menos yo no la conocía en su totalidad, y los felicito realmente por este trabajo, porque es un trabajo pionero de buena calidad y que yo creo que va a aportar muchísimo a la cultura nacional. Muy bien, yo voy a compartir una pequeña presentación con ustedes y pues me gustaría comenzar entonces mi disertación. Voy a leer por cuestiones de tiempo y para tener las ideas un poco más en orden. Y bueno, lo primero que quiero decir es que para mí es un gran honor compartir con ustedes este espacio, la lección inaugural de la Facultad de Letras, porque mi vida académica se encuentra ligada a esta facultad desde hace casi 35 años, primero como estudiante y después como docente. Y es aquí y en mis estudios de posgrado donde me he formado como docente e investigadora. Agradezco al doctor Francisco Guevara Kiel por brindarme este espacio, por sus abundantes muestras de solidaridad y respeto académico hacia mí y hacia todas las personas que integramos esta facultad, y por su constante interés en apoyar y divulgar la labor académica que desde aquí realizamos. Esfuerzos que espero que se transformen en acciones sustantivas para el desarrollo de nuevas iniciativas de investigación en humanidades con una visión integradora, pluralista e interdisciplinaria, sobre todo en este contexto de ataque a la universidad pública que nos ha tocado vivir. Asimismo, agradezco a la doctora Marianela Muñoz, profesora de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, por tener la iniciativa de presentar este libro como lección inaugural en este año del Bicentenario. Mi agradecimiento es extensivo a la máster Marianela Camacho y a la Junta Directiva de la Editorial Costa Rica por acoger mi propuesta de publicación y por brindarme el honor de incorporar el libro a la colección Bicentenario, así como por gestionar la coedición con la editorial de esta universidad. Finalmente, agradezco a la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura por el apoyo brindado para el desarrollo de los 3 proyectos de investigación que dieron pie a este libro. Para entrar en la materia que nos ocupa el día de hoy, me gustaría tomar prestadas unas palabras de Roland Barthes sobre la ineludible relación entre docencia e investigación que ha de tener en cuenta todo profesor y profesora universitarios. Y lo cito, dice Barthes que hay una edad en la que se enseña lo que se sabe, pero inmediatamente viene otra en la que se enseña lo que no se sabe. Eso se llama investigar. Aspiro a estar ya en esa segunda edad referida por Barthes.
mi interés por investigar las representaciones de la pobreza y la desigualdad social en la narrativa costarricense surgió al constatar que en este país dicha temática ha sido abordada desde múltiples perspectivas disciplinarias, tales como la económica, la sociológica, la política y la histórica, pero poco se ha estudiado desde la óptica de la crítica literaria, es decir, las nociones de pobreza y desigualdad social que subyacen, en algunos casos de manera muy superficial y en otros con mayor profundidad, en el llamado texto literario. No obstante, el tema de la pobreza y la desigualdad social ha estado presente en la literatura desde hace al menos 4 siglos e incluso dio pie a la conformación de un género literario, la novela picaresca, que ha tenido importantes repercusiones en la literatura occidental posterior a ella. Parto de la idea de que la literatura es un producto cultural que siempre es fruto de un lugar, una época y una perspectiva del mundo. Y el escritor de ficción siempre estará ligado a sus coordenadas espaciotemporales, con lo cual temas como los que se desarrollan en este trabajo muchas veces se cuelan en los libros de ficción, aunque la intención del autor sea hablarnos de otras cosas. Considerando que se trata de una temática crucial para la sociedad costarricense de hoy, donde las disparidades y el incremento de las desigualdades sociales están cambiando el estilo de cohesión social preexistente, esta debe ser abordada desde múltiples enfoques para profundizar en su conocimiento y, de ser posible, aportar elementos para que se propongan soluciones, al menos parciales, y para que se evidencien esas diferencias, por lo que resulta oportuno y conveniente indagar acerca de la forma en que la narrativa costarricense ha abordado la pobreza y la desigualdad social. Pues tales representaciones no son gratuitas, sino que corresponden en buena medida con las estructuras de pensamiento imperantes en cada momento histórico. Por esta razón, en esta investigación se propicia el diálogo entre los discursos históricos y los textos literarios, con el fin de proponer una lectura en contexto de nuestra narrativa. Ligado a lo anterior, se encuentra mi interés como investigadora de releer el canon de la literatura costarricense desde nuevas perspectivas teóricas, metodológicas y temáticas, con el fin de plantear lecturas de esos textos que vayan más allá de las realizadas hasta el momento por la historiografía literaria y que arrojen nuevas luces sobre obras cuyo sentido hemos tendido a fosilizar o, en todo caso, a etiquetar como costumbristas o realistas o vanguardistas. Por otra parte, estas reflexiones y lecturas también dan cuenta de una de mis grandes preocupaciones como académica de la Universidad de Costa Rica, y es que las investigaciones realizadas desde esta institución tengan un impacto y una relevancia sociales significativos, en concordancia con la disciplina desde la cual se investiga y atendiendo a los principios que guían el quehacer de esta universidad, según se establece en su estatuto orgánico. En este punto de la exposición es necesario que mencione las coordenadas conceptuales desde las cuales leo estos textos. Pobreza y desigualdad social son dos conceptos que han sido definidos desde las más diversas perspectivas y desde múltiples disciplinas. Pero no podemos olvidar que se trata de nociones geohistóricas, es decir, que van cambiando sus significados dependiendo del momento histórico y de la región del mundo en que nos encontremos. Teniendo esto presente, retomo el planteamiento de Paulette Dieterlen de que existen dos dimensiones de la pobreza, la económica y la ética, y que es a partir de estas dimensiones que se elaboran diversas nociones de pobreza. Dentro de la dimensión económica debemos tener presentes los problemas que la pobreza produce, tales como ciertas consecuencias para quienes carecen de lo indispensable para llevar una vida digna. En el marco de la dimensión ética, conviene recordar que la pobreza es un tema que debe generar en quienes lo abordan un serio compromiso para combatirla. Ahora bien, tengo claro que los estudios de crítica literaria no tienen entre sus alcances la incidencia directa en la solución de problemáticas sociales como las que aquí se abordan. Sin embargo, también sé que estos estudios pueden desempeñar la importante labor de poner en evidencia, para luego generar conciencia, ciertas problemáticas que la literatura, en tanto que práctica social, representa. Por otra parte, comparto la opinión de la economista y politóloga Verónica Villarespe de que cualquier estudio que involucre el tema de la pobreza, sin importar la disciplina o la perspectiva desde la cual se realice,
debe tener presente que la pobreza posee dos vertientes fundamentales, y cito a esta autora. Una, la beneficencia privada y pública, y dos, los programas para combatirla. Todo ello con la respectiva contextualización sociohistórica. En este sentido, para el caso de Costa Rica, no podemos olvidar que al menos durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, buena parte de los modelos sociales elaborados para enfrentar la pobreza fueron heredados de España y con toda la tradición judio-cristiana presente también, país en el cual desde el siglo XVI el debate sobre las diversas clases de pobres, vergonzantes o mendicantes, para citar solo una de las tipologías, determinó las formas de tratamiento para cada uno de ellos. En nuestro país, ello dio origen en el periodo liberal al surgimiento de diversas instituciones de beneficencia públicas o privadas y luego a diversas políticas tendientes a implantar un régimen de bienestar en el que todos los ciudadanos tuvieran acceso a ciertas condiciones mínimas para el desarrollo de una vida digna. Los escritores de la generación del Olimpo, por ejemplo, oscilaban entre la filantropía y las políticas liberales de bienestar social, mientras que los intelectuales radicales mostraron una mayor identificación con los pobres, y los escritores de la generación del 40 mostraron un gran compromiso ético y político con la clase obrera. En lo que respecta al concepto de desigualdad social, coincido con Grassi y Viales al ubicar este concepto dentro de la denominada cuestión social, pues en sociedades que se organizan políticamente presumiendo un principio de igualdad de los ciudadanos, como es el caso de la sociedad costarricense, se produce una tensión que emerge de la desigualdad estructural. Y cito a los autores que mencioné. Esta desigualdad es constitutiva de la organización capitalista del trabajo humano, y esta ciudadanía teóricamente abarca a la totalidad de los connacionales por sobre otras pertenencias. La desigualdad social y las desigualdades que emergen de las diferencias étnicas, de género, entre otros, mantienen un cariz dramático en América Latina, porque además se entraman a unas condiciones de desarrollo que expulsan a partes importantes de la población trabajadora y también de los pueblos originarios. En estos lares, la cuestión nacional y la cuestión étnica se imbricaron en la formación de las naciones, haciendo que la desigualdad tenga diversas expresiones y comprenda varias dimensiones simultáneamente. Fin de la cita. Asimismo, suscribo el planteamiento de Charles Tilly respecto de los elementos que permiten definir la noción de desigualdad, porque para este autor la desigualdad humana consiste en distribuir los atributos, recursos o bienes de manera dispareja entre un conjunto de individuos, grupos o regiones. Para Tilly, y lo cito brevemente, entre los bienes pertinentes se cuentan no solo la riqueza y el ingreso, sino también beneficios y costos tan variados como el control de la tierra, la exposición a la enfermedad, el respeto para con otras personas, la posesión de herramientas y la disponibilidad de compañeros sexuales. Fin de la cita. Así pues, parto de la idea de que la pobreza es uno de los factores generadores de desigualdad social, pero no el único, con lo cual queda pendiente el estudio de las desigualdades sociales generadas por otros factores, tales como la orientación sexual y la etnia. A continuación realizaré un breve recorrido por diversas formas de representación de la pobreza y la desigualdad social, contrastando los puntos de vista de escritores y escritoras que publicaron su producción en distintos momentos históricos en el periodo comprendido entre las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Voy a irles presentando algunas fotografías de diferentes lugares de Costa Rica. Todas son ubicadas en el periodo que estudio, con el fin de que vayamos contrastando esta parte del discurso literario con estas representaciones en imágenes, que ya podemos ir viendo aquí. Bueno, en primer lugar, se percibe una clara diferencia en la forma en que representan la pobreza los políticos e intelectuales liberales pertenecientes a la generación del Olimpo
y la forma en que lo hacen los intelectuales radicales. Esta diferencia tiene que ver con el hecho de que los primeros en su mayoría enfocaron el problema de la pobreza desde el punto de vista del control social, es decir, plantearon la necesidad de definir y aplicar políticas públicas de higienización y de reclusión de los vagabundos o mendigos, entiéndase pobres callejeros, pero al mismo tiempo opinaron que la pobreza era un mal endémico e imposible de erradicar por completo, por lo cual quienes nacieron pobres debían aceptar su condición con una buena dosis de resignación. En muchos de los textos de los escritores liberales olímpicos se evidencia con claridad la frecuente recurrencia a recursos de distanciamiento entre el narrador, que la mayoría de las veces podríamos identificar con el autor, y los pobres en sus diversas manifestaciones, niños abandonados o huérfanos, como en el caso de El huerfanillo de Jericó, de Manuel Argüello Mora, mendigos y enfermos, como en el texto llamado Lázaro de Félix Matavalle, donde se habla de los leprosos, o bien hombres pobres que agreden a sus hijos y mujeres y cuya actitud agresora se agrava ante la condición de extrema pobreza, como en el caso del cuento La propia de Magón, o La crianza de los niños campesinos y escenas costarricenses de Claudio González Rucabado, o el cuento Nochebuena de Genaro Cardona. Manuel de Jesús Jiménez es uno de los autores que pertenecen a este grupo, al Olimpo más aristocrático, al Olimpo llamado los liberales. Él perteneció a la aristocracia cartaginesa y sus crónicas están atravesadas por una actitud aristócrata, elitista y señorial. Aquí me gustaría que fueran viendo las fotografías de algunos de estos escritores que pertenecieron al llamado bando de los liberales del Olimpo costarricense. En el caso de Argüello Mora, como les decía, él fue uno de los cronistas que se interesó por indagar en el pasado de su familia para explicar sus orígenes nobles o aristócratas, es decir, se interesó en conocer más de cerca a sus ancestros españoles que nos colonizaron y, entre comillas, lo cito, trajeron la civilización. En las crónicas se percibe una concepción de mundo según la cual no hay división de clases en Costa Rica, pero esto porque se borra las clases bajas y se ofrece una visión que presenta un país próspero y rico, salido de 300 años de indigencia e incultura gracias al desarrollo de la agricultura, en especial del café, no en vano el grano de oro, y del comercio. Al parecer, todo el país salió de la pobreza, todo el país se enriqueció, con lo cual se podría pensar que los pobres y la pobreza dejaron de existir. En palabras de Jiménez Oriamuno, y vamos a ponerlo por aquí. En la agricultura y el comercio encontraron los costarricenses el secreto para salir entonces de aquel espantoso estado de pobreza y de aquella supina ignorancia de los días de la colonia. El proceso de su evolución es obvio. Sembraron café y luego vieron sus puertos frecuentados por naves extranjeras. Tuvieron comercio y luego se pusieron en contacto intelectual con los centros civilizados del mundo. Produjeron más de lo que consumían y luego tuvieron riqueza pública. Fueron ricos y luego encaminaron sus pasos por las modernas sendas del progreso, en demanda de más altos y más lúcidos ideales para su espíritu y de más lujosos y sensuales deleites para su cuerpo. Fin de la cita de Argüello Mora. En la novela El huerfanillo de Jericó, de 1888, nos encontramos con Pedro, un interesante protagonista que nos narra su trágica vida al mejor estilo del Lazarillo de Tormes. Pues estamos ante un texto que sin duda posee rasgos de la novela picaresca española. Si bien Pedro es un niño pobre, huérfano y desamparado que nos cuenta su historia en primera persona, notamos aquí un claro recurso de distanciamiento empleado por Argüello Mora para denotar la enorme distancia que separaba a un individuo como Pedrillo de un honorable ciudadano como Argüello Mora. De hecho, el autor se menciona a sí mismo en el texto, pero no como personaje ni cosa parecida, sino más bien como un dato referencial que busca otorgarle verosimilitud al relato,
ya que en un momento de la narración se alude a don Manuel Argüello, dueño de la hacienda bananera Nuevo Corinto, en la cual estuvo trabajando el protagonista y a la cual debe regresar hacia el final de la novela. Toda la narración de Pedro tiene un marcado tinte naturalista determinista, pues la descripción de su ambiente y las circunstancias que lo rodean nos hacen pensar que estamos ante un individuo que difícilmente podrá salir de esa espiral de pobreza y degradación en la que, según los autores del Olimpo, caían irremediablemente algunos miembros de toda sociedad destinados a ello. No obstante, Pedro recibe una revelación que le cambia su vida y le permite salir de la pobreza, aunque al lector siempre le queda la duda de si este pícaro narrador nos estará contando la verdad y nada más que la verdad, o si nos estará tomando el pelo para poder enriquecerse de manera más o menos legítima. Lo primero que Pedro nos cuenta es cómo se quedó huérfano a la temprana edad de 10 años, lo cual lo colocó en una situación de total desolación y abandono y en la más extrema pobreza, aunque ya antes de perder a sus padres vivía en la pobreza. Y cito el texto entonces de Argüello Mora. Noche tenebrosa encubría la mortal escena. Huracán terrible doblegaba las altas palmileras y rompía sus férreos tallos. La choza temblaba desde los cimientos y los rugidos de las fieras llenaban de pavor todo mi ser. Mis ojos no podían apartarse del cadáver de mi madre adorada. 2 días después, la fiebre palúdica me dejaba enteramente huérfano y solo en el mundo, pues mi padre sucumbió víctima de la aflicción y de los miasmas. Yo tenía entonces 10 años de edad, un cuerpo pequeño y raquítico, debilitado por la fiebre intermitente, mal vestido y sin un centavo en el bolsillo. Salí de aquel lugar donde había pasado 3 meses ayudando a los que me dieron el ser en las faenas domésticas. La narración continúa con el recuento de los amos por los que va pasando Pedro, en total 4, siempre con el afán de verse al menos un poco amparado y de sobrevivir. El primer amo que encontró Pedro y el más significativo para efectos de la trama fue el negro Francis Phelps, quien convirtió al niño en un esclavo suyo y lo enseñó a robar para él. Este hombre era un trabajador bananero quien, al hallar al niño huérfano y pobre, vio una oportunidad de oro para retenerlo junto a él a punta de amenazas y mejorar sus condiciones de vida por medio del robo a terceros. El niño finalmente escapa y prueba suerte con otros amos, esta vez en San José, aunque no corre con buena suerte, pues recibe muy mala paga y malos tratos. Finalmente logra colocarse como sirviente en un hospital capitalino, donde un día de tantos ve llegar a un hombre moribundo que resulta ser el negro Phelps. Este, carcomido por la culpa y deseoso de ser perdonado por Pedro ante la cercanía de la muerte, le revela el lugar exacto en el que tiene un tesoro escondido, un reloj de diamantes supuestamente encontrado por el hombre en el fondo del mar. Y le aconseja que lo desentierre, lo venda y salga así de apuros y de la pobreza. Para Pedro es muy importante que su interlocutor, el lector en general, lo considere una persona de bien, honesta e incapaz de llevar una mala vida. Por eso insiste en que el reloj no fue robado ni encontrado en el fondo del mar por un hombre que ahora está en su lecho de muerte, sino encontrado, perdón, y parece incapaz de mentir. El texto finaliza con las siguientes argumentaciones de Pedro. Perdón. Entonces fue que se me ocurrió publicar la presente historia, valiéndome del señor Sirio, que era el seudónimo, uno de los seudónimos empleados por Argüello Mora, quien la escribió bajo mi dictado. De este modo conocerán el origen de mi riqueza y aún me servirá como reclamo o aviso para los que deseen obtener buenos brillantes y rubíes, pues los ofrezco a mis lectores al precio corriente si se toman el trabajo de dirigirse a mi habitación. Así es que Pedro se toma el trabajo de contarnos su historia completa y para ello le pide ayuda al reconocido Sirio a fin de lograr que le creamos lo que nos cuenta y a fin de vender los diamantes de su reloj sin que nadie sospeche de su honestidad. El lector decide. Es relevante el hecho de que a muchos de los escritores olímpicos ni siquiera les interesó la pobreza como tema para sus textos. Esto se acentúa en los autores pertenecientes al denominado bando liberal y consideramos que disminuye notablemente en los autores nacionalistas como Aquileo, como Magón y otros.
Aunque es necesario esperar a que aparezcan las contribuciones de los intelectuales llamados radicales para apreciar un cambio realmente significativo en lo que respecta al abordaje de esta problemática social. Esta élite intelectual perteneciente al bando liberal, al parecer percibía la pobreza como un problema que afectaba a sectores muy concretos de la población, pero a la vez como un mal endémico, como una patología social que, como dije al inicio, únicamente podía aliviarse ya que la cura definitiva no era posible. Se perciben ciertos aires de determinismo en estos escritores, pues de alguna manera plantean que quien ha nacido pobre debe conformarse con esa condición porque es lo que le ha deparado el destino y difícilmente variará la situación, al menos de manera sustancial. No obstante, al tiempo que estos intelectuales liberales percibían la pobreza de esa forma, en su faceta de políticos liberales, generaron políticas concretas para enfrentar este problema social. Como señalan Barrantes y otros, el Estado liberal entre 1890 y 1930 promovió la creación o bien el fortalecimiento de instituciones estatales y no estatales para enfrentar la problemática social. Existe entonces una suerte de doble discurso entre estos autores políticos liberales del Olimpo, puesto que en sus textos literarios plantean una posición, podríamos decir, que de resignación con respecto al problema de la pobreza, mientras que en el ejercicio de los cargos públicos procuraron implementar políticas concretas para mejorar las condiciones de vida de los pobres. Por su parte, los intelectuales radicales abordaron el problema de la pobreza desde la perspectiva de la justicia social, partiendo, aquí les muestro las fotografías de algunos de ellos, partiendo de la idea de que la pobreza es una situación y no una condición en la que desgraciadamente viven algunos miembros de la sociedad debido al hecho de que la riqueza está mal distribuida. Algunos de estos intelectuales, en especial los que militaron en el Partido Comunista, opinaban que era necesario lograr una mejor distribución de la riqueza y por eso defendían y difundían los ideales del comunismo y del socialismo. Otros, en cambio, pasaron por el anarquismo como respuesta a la injusticia social predominante en el mundo y otros fueron menos radicales y se limitaron, por decirlo así, a denunciar las injusticias de las que eran testigos. Retomo brevemente la colección de relatos Bananos y Hombres, publicada por Carmen Lira, Marisabel Carvajal, pues aquí la autora describe la durísima realidad en la que vivían hombres, mujeres y niños en las fincas bananeras del Atlántico costarricense. Antes de iniciar el primer relato, la autora incluye un párrafo en el que justifica el nombre de la colección, en concreto el orden en que aparecen los dos sustantivos, y señala: pongo primero bananos que hombres, porque en las fincas de banano la fruta ocupa el primer lugar, o más bien el único. En realidad el hombre es una entidad que en esas regiones tiene un valor mínimo y no está en el segundo puesto, sino que en la punta de la cola de los valores que allí se cuentan. Este párrafo inicial constituye un excelente programador de lectura porque con toda claridad anuncia lo que vendrá luego. En esta colección de relatos, Carmen Lira no tiene como objetivo proponer soluciones, ¿no? Para eso está la acción política, para eso está la escuela. Soluciones a los graves problemas que aquejan a estos hombres y mujeres. Su meta es mostrar, hacer evidente ese sol que muchos quieren tapar con un dedo. Generar conciencia entre sus lectores, alertarlos acerca de la dura realidad que afrontan tantos hermanos costarricenses. En el segundo relato de la colección, titulado Nochebuena, se describe con detalle el ambiente hostil e insalubre en que viven los trabajadores de las bananeras y sus familias. Para imprimirle más dramatismo al cuento, la acción se desarrolla en el día de Navidad y explica cómo, a pesar de ser esa fecha y de la inclemencia del tiempo, porque no paraba de llover, los trabajadores reciben la orden de cortar 1000 racimos de banano de la mejor calidad. Los hombres obedecen y se lanzan a cumplir con la tarea encomendada, pero las condiciones son tan adversas que necesitan recurrir al licor para soportar. Además, la fruta recolectada con tanto esfuerzo es rechazada porque al parecer no reúne los requisitos solicitados. Y aquí ese licor lo beben mujeres, niños, hombres,
todos los que tuvieron que trabajar en la recolección de la fruta. ¿Y cómo celebran las Navidades los peones de las fincas bananeras y sus familias? El texto de Lira nos brinda la siguiente descripción. Perdón. En el rancho de Pedro Montiel han preparado unos tamales. Ahora el río ha subido tanto que corre sobre el piso de los ranchos. Los convidados se han acomodado en las camas, en la mesa, en todo cuanto está elevado. La luz aceitosa de una lámpara de petróleo suspendida del techo de palma alumbra la escena. En contraste con este panorama desolador, Carvajal describe la celebración navideña de los altos empleados de la compañía bananera que viven en Limón, en lo que llaman la zona. Muchos de estos son costarricenses y al igual que los habitantes del barrio Conejo Fichi, es una colección de cuentos de Carmen Lira, poseen una odiosa doble moral que la autora describe con un tono irónico y lacerante. Perdón. Esta es la cita. Para toda la gente bien de Limón, los machos, los estadounidenses, han preparado una fiesta en el Amusement Hall. El que ha recibido y transmitido la orden del rechazo de la fruta es un buen hombre, padre amante de sus hijos, que mira con indiferencia los cuernos que con los machitos le pone su mujer. Ha jugado y cantado con los niños en torno al arbolito resplandeciente y más tarde se ha emborrachado con los amigos y amigas de su mujer. También participa de la fiesta un diputado costarricense que la autora describe como un vendido, o mejor dicho, un vendepatrias, pues a cambio de un poco de dinero apoyó la aprobación de los oprobiosos contratos que casi, y cito a Lira, han dejado el destino de Costa Rica en manos de esa compañía, la bananera. Precisamente con ese dinero mal habido, este entregado amante y padre compró los regalos navideños a sus preciosos hijos. De nuevo, el tono irónico y la ácida crítica desde la ideología antiimperialista que hasta el final promulgó esta escritora. Los niños están entre quienes más sufren por esas condiciones adversas e insalubres propias de las fincas bananeras. Los niños que siempre le preocuparon a la Chabela maestra son los protagonistas del tercer relato de esta colección, titulado precisamente Niños. En él, la autora se detiene a describirnos física y espiritualmente a los niños de esa comunidad y así nos presenta a Ramón y Julián, Anselmo, Lidia, Martín y Engracia. Son niños enfermizos, tristes y desesperanzados, para quienes el futuro no pinta bien. Pero esta imagen contrasta notablemente con la que la autora reproduce con tono irónico en los últimos párrafos de este relato y que alude a la descripción de las Banana Republics reproducida en la publicidad que las compañías bananeras difunden en Estados Unidos para promocionar su producto. En revistas para maestros pintan a los trópicos las tierras en donde se cultiva el banano como el paraíso terrenal y dedican páginas enteras a los bananos de la United Fruit Company, grabados de niños sonrientes y sanos que esperan con mirada golosa el plátano que una madre encantadora les está preparando o de graciosos chiquillos que comen banano. Por medio de este contraste, Carvajal está diciendo, en las fincas bananeras de la región atlántica costarricense no puede haber niños sonrientes ni madres encantadoras. No puede haber buenos maridos ni padres amorosos con sus hijos. En esas fincas solo hay desesperanza, enfermedad, dolor y muerte. Ahora bien, en lo que sí coinciden casi todos los intelectuales radicales estudiados es en que la educación constituye la mejor herramienta, la más valiosa, para lograr que los pobres, los obreros, los campesinos, los trabajadores tengan la esperanza de cambiar para mejor sus vidas. La educación era la única forma de quitarles la venda a estos individuos que por diversas razones vivían al margen, siempre en condiciones precarias y al borde de la vida. Con la llegada del Estado benefactor en la década de 1940, así como gracias al advenimiento de la Segunda República, la sociedad costarricense experimentó cambios importantes en las formas en que se aborda y se asume la pobreza como problema social. En este sentido, podemos decir que la narrativa producida por la generación del 40, aquí también les pongo las imágenes de algunos de ellos, de los más conocidos quizás,
En muchos sentidos, les decía, representa la continuación de la labor iniciada por buena parte de los miembros de la generación de los radicales o de la generación del repertorio americano. Pues a ambos grupos de intelectuales les interesaba realizar denuncias sociales, es decir, poner en evidencia que la sociedad costarricense estaba lejos de ser una sociedad justa, igualitaria, perfecta e idílica, en la que los pobres del campo y de la ciudad estaban cobijados por el ala del Estado protector. Ambos grupos de intelectuales tenían el claro objetivo de erosionar o al menos poner en entredicho el sistema oligárquico patriarcal, instaurado por los fundadores del Estado-Nación costarricense y tan exaltado por buena parte de los escritores olímpicos. En los textos de los escritores radicales y en los de la generación del 40, no se observa el distanciamiento que caracteriza a los textos de los olímpicos respecto del problema de la pobreza como generadora de exclusión social. Más bien se aprecia una fuerte identificación con los excluidos socialmente en razón de su clase social. La conciencia social de los escritores radicales y de los escritores de la generación del 40 se explica en buena medida por la formación política que estos intelectuales recibieron, así como por sus militancias partidistas. A nivel temático, la generación del 40 realiza pocas rupturas respecto de la producción literaria de los escritores radicales, pero en lo referente a las estrategias y las formas de escritura, sí podemos decir que se opera una ruptura importante, sobre todo si pensamos concretamente en dos integrantes de esta generación como lo son Yolanda Oriamuno y Joaquín Gutiérrez. A continuación, y ya para ir finalizando, me voy a referir brevemente a la novela Manglar, publicada en 1947 por Joaquín Gutiérrez Mangel. La protagonista de esta novela es Celia Morales, una joven maestra de 25 años que emprende un largo viaje hacia Tilarán, Guanacaste, con el fin de establecerse como docente en el caserío de Naranjos Agrios, distrito de Tierras Morenas. Esta novela resulta innovadora en varios sentidos. Primero, porque Gutiérrez literaturiza la realidad social y profundiza en la psicología de los personajes, en especial de la protagonista. Segundo, porque la mayor parte del texto tiene como escenario la provincia de Guanacaste, escasamente presente en la literatura nacional. Y tercero, porque la protagonista es una mujer, lo cual también resulta poco frecuente en la narrativa costarricense producida en la década de 1940 y anteriores. Gutiérrez Mangel logra conjugar muy bien en esta novela el desarrollo de dos problemáticas fundamentales, la personal de Cecilia y la social de los campesinos y los obreros y sus familias. Esto se evidencia muy claramente cuando Cecilia regresa a su casa de San José, donde se narra la misión que el Partido Comunista le encomienda a Francisco, el joven sindicalista y en la cual también participa de rebote Cecilia. Esta misión consistía en infiltrarse en la finca de los Crowders para fundar una célula, pues los trabajadores de esa finca estaban siendo explotados por sus empleadores debido al bajo salario que recibían y el partido quería sindicalizarlos para que lucharan por sus derechos. Al final de esta misión, Francisco y Cecilia tienen un encuentro sexual que cambia radicalmente la vida de Cecilia. Criada en una familia bastante conservadora, con una madre controladora y rígida, y un padre alcohólico que procuraba comprender a sus hijos y ser cariñoso con ellos, pero que, debido a su alcoholismo, les causaba gran dolor. Durante su estancia en Tilarán, Cecilia adquiere una mayor conciencia social, pues tiene ante sus ojos las terribles condiciones en las que viven muchos de los campesinos de aquella zona. Pero también es durante ese periodo que la sexualidad de Cecilia despierta, pues ella siente una fuerte atracción física y sexual por Pedro el Indio Grajales, un joven de edad similar a la de Cecilia, que también asiste a la escuela como estudiante. Y cito de la novela de Gutiérrez. De pronto le pasó por la mente la imagen de su madre, pero cómo hacerle entender que ella ya no era la misma de pocos meses atrás, que algo en su vida había cambiado, y no algo, que todo había cambiado. Hacerle entender que era como si en el fondo de su alma algo hubiera ido madurando, solapada, silenciosa, irrevocablemente.
La pobreza extrema en la que viven muchos de los habitantes de tierras morenas es presentada por un narrador omnisciente que procura brindarnos la perspectiva de Cecilia, pero que en muchas ocasiones nos muestra un poco más. Es claro el contraste que este narrador establece, por ejemplo, entre los estudiantes de Cecilia y el gobernador y su esposa, ambos obesos y sonrosados, hartos de tanto comer y beber, y queda clara así en la novela la profunda desigualdad social persistente en Guanacaste. Finalizó así este breve recorrido por algunas de las representaciones de la pobreza y la desigualdad social en la narrativa costarricense. En futuras investigaciones espero continuar con la indagación acerca de cómo se representan estas problemáticas en los textos narrativos publicados en Costa Rica después de 1950 y hasta el presente, con la esperanza de que este trabajo de continuación pueda ser realizado por un equipo de investigación interdisciplinario, en el mejor de los casos. Agradezco muchísimo su atención y quedo a sus órdenes para cualquier consulta o pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si... ¿Me escuchan? Y te escuchamos, pero no te vemos. Vamos a ver, creo que es porque hay que dejar de compartir pantalla. Ya. Vamos a ver. Yo a ustedes sí los puedo ver. Aunque tal vez el sistema está un poco lento, probablemente. En todo caso, Ruth, agradecemos muchísimo tu presentación en esta conferencia con un tema tan relevante, tan importante como es el de la pobreza y la desigualdad en la literatura. Llama poderosamente la atención que todavía esto se vea reflejado de alguna u otra manera en nuestro contexto y que se vea la pobreza y la desigualdad como temas distantes, como un cierto determinismo al que estuvieran condenadas un número considerable de personas y de parte de la corriente del Olimpo, que es abanderada del liberalismo de la época, también como un mal insalvable, ¿verdad? Entonces, es absolutamente de actualidad. Yo quisiera preguntarte tal vez antes de iniciar con las preguntas, observaciones que nos hagan las personas que nos escuchan y nos miran en este momento, si, bueno, hablaste de dos dimensiones de la pobreza, en particular la económica y la ética, y no sé qué piensas vos, podríamos pensar que se puede transferir esta noción de ética a los estudios de crítica literaria en el sentido de que desde la literatura y los estudios literarios podríamos incidir para combatir la pobreza y la desigualdad, por ejemplo, o qué tipo de incidencia podría haber desde nuestro ámbito. Y planteo la pregunta como académica, como la académica que sos, ¿verdad? Desde una perspectiva más amplia. En ese sentido, más bien, ¿qué relación podríamos establecer entre la literatura y los estudios literarios con las realidades sociales a las que asistimos, por ejemplo? Sí, claro. Creo que es un tema relevante, fundamental. Lo mencionaba un poco al inicio de la presentación, de la exposición, porque yo particularmente considero que los estudios de crítica literaria que se realizan desde las universidades públicas tienen que ser estudios que generen que posean un cierto impacto social, o sea, que tengan relevancia social. Yo decía, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta los aspectos particulares de cada ámbito, porque la incidencia social no puede ser la misma en todos los ámbitos que integran la universidad, obviamente, ¿verdad? Y es que esa es una de las grandes problemáticas que tenemos quienes trabajamos desde las humanidades, porque siempre que se ataca a la universidad pública y se ataca específicamente ciertas carreras que no son técnicas o científicas, se dice, ¿verdad?, que el impacto o que el aporte que tenemos a nivel social es muy escaso desde áreas como la nuestra. Y yo considero que este aporte puede
si se quiere, ser un aporte muy contundente, muy importante y muy relevante para la sociedad. Sobre todo creo que uno de nuestros grandes aportes como estudiosos de las humanidades y específicamente como críticos literarios es esa perspectiva crítica de la realidad. Eso es algo de lo que más, diríamos, estamos capacitados para brindar, ¿verdad? Creo que una tarea pendiente nuestra quizá es comunicar esa perspectiva crítica de manera más, diríamos, más viable o más fácil de entender para la mayoría de la población, ¿verdad? A veces tendemos a encerrarnos un poco en esa llamada torre de marfil, que es la academia en algunas ocasiones, pero creo que es muy importante encontrar las vías idóneas y pertinentes para divulgar la investigación que hacemos y que esa investigación le llegue a muchos sectores de la sociedad, también en el ámbito de la crítica literaria. Así que para mí en particular, es fundamental que las temáticas que elijamos para investigar sean temáticas que posean ese impacto o esa relevancia social que necesita tanto nuestra sociedad en este momento y nuestra universidad en particular. De acuerdo. Aquí dentro de las intervenciones de las personas que nos escuchan y miran en este momento, tengo muchas felicitaciones de parte de ellas hacia ese trabajo que has hecho, esa investigación tan importante que has desempeñado, y en particular una pregunta también de parte de Avi Cubillo, que nos pregunta cómo se plasmaría ese trabajo conjunto de investigación interdisciplinario, continuando el tema. Bueno, yo pienso que esta labor de trabajo interdisciplinario es algo que muchos deseamos, pero que no es tan fácil de concretar por la forma en que está organizada la investigación en la academia. Pero creo que hay temáticas como esta que estamos planteando aquí de la pobreza y la desigualdad social que requieren ser analizadas desde múltiples perspectivas disciplinarias. O sea, pienso que un tema como este necesita sí o sí ser abordado desde todas esas múltiples perspectivas que mencionábamos hace un rato, como la sociológica, la económica, la cultural, etcétera. Entonces, pienso que el reto nuestro en este momento, o al menos el reto mío como investigadora, es plantear proyectos de investigación que permitan integrar a profesionales de diversas disciplinas y que aborden entonces problemáticas complejas como esta, pero desde esas múltiples visiones metodológicas, teóricas y demás, porque creo que así los productos que entreguemos a la sociedad van a ser mucho más ricos y mucho más completos y van a brindar un mayor aporte. El reto, digo, es importante porque estamos acostumbrados a trabajar a veces como en pequeñas islas, ¿verdad? Cada uno en su tema, cada uno en su disciplina, pero creo que hay gente muy valiosa en la Academia Costarricense y fuera de la Academia Costarricense que sin duda puede brindar grandes aportes para el abordaje de temáticas como esta. De acuerdo. Muy bien. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta de parte de nuestro público. Yo desafortunadamente sigo sin poder establecer contacto con la pantalla. Marianela, si quisiera agregar algo. No, bueno, yo en realidad le agradezco a la facultad, que es mi facultad, el espacio que le dieron a la Editorial Costa Rica para presentar su colección Bicentenario. Le agradecemos enormemente a Ruth que haya confiado en nuestro sello editorial para publicar su investigación pionera, porque hay que decirlo así, es pionera en los estudios literarios costarricenses. Y bueno, quisiera, digamos, invitar a la gente que está escuchando y viendo esta presentación a que adquieran esta obra y los otros libros también de la colección Bicentenario, que como les decía al principio cuando hacía la introducción, lo que nos convocan estos temas que menciona Ruth, que la mayoría vienen, estas investigaciones, estos académicos, estas personas que están participando de la mayoría de nuestros proyectos, vienen de las universidades públicas, especialmente de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, de las áreas de literatura e historia,
lo que nos invitan es al diálogo, a la reflexión, que es algo fundamental en el entramado, digamos, histórico en el que estamos en este momento, en muchos temas, no solo, digamos, desde el punto de vista literario histórico, pero digamos que es eso, ¿verdad? Que yo creo que es algo que promueve mucho la universidad. Quizás no lo comunica de la mejor forma, pero es el diálogo y la reflexión lo que nos va a llevar a encontrar respuestas a los desafíos que tiene nuestra sociedad. Sí, efectivamente, concuerdo completamente con Marianela, sobre todo porque la universidad pública tiene esa vocación de tener una mirada crítica, una perspectiva crítica sobre las problemáticas sociales que nos aquejan, y creo que efectivamente, en particular en este momento, pareciera que esta crisis que enfrenta la sociedad costarricense no es vista dentro de su integralidad y con las soluciones que necesitaría para que, desde una perspectiva global, en mejora, en procura de la calidad de vida de los costarricenses. Tengo aquí otra pregunta de Verónica Murillo Chinchilla, que pregunta: ¿existe la posibilidad de que el MEP incorpore resultados de esas investigaciones en sus programas de español? ¿Hay algún tipo de colaboración sobre este tema? No sé si tenéis la respuesta a esa pregunta, Ruth, pero algún elemento de respuesta. No necesariamente, o sea, me parece que esto que plantea Verónica Murillo es fundamental, o sea, es una forma de retribuir, de establecer ese diálogo del que hablaba Marianela, ¿verdad? Es precisamente brindando los resultados de nuestras investigaciones a los docentes de secundaria, de primaria, de secundaria, en este caso sobre todo de secundaria, obviamente. No, en mi caso particular, no tengo, diríamos, un canal directo de comunicación con estos profesores, aunque en otro momento sí hemos tratado de colaborar por medio, por ejemplo, de la realización de estos programas de radio que mencionaba don Francisco al inicio de mis lecturas por la radio, donde se hicieron, bueno, pues precisamente lecturas críticas de los textos que en ese momento formaban parte del corpus de lecturas del Ministerio de Educación. Pero sí creo, aprovechando lo que plantea Verónica, que habría que crear esos canales, o sea, esos mecanismos para comunicar este tipo de investigación o el resultado de esta investigación a los docentes de secundaria, porque yo pienso que sería una manera de que ellos también puedan actualizar sus contenidos, aunque la lista vigente está bastante nueva, se está estrenando, pero el problema no es que la lista sea nueva o no, el problema es cómo se leen los textos y se presentan en la clase y cómo se le muestran al estudiante de secundaria. Entonces yo pienso que sí, es una excelente recomendación en todo caso que da Verónica para motivarnos a nosotros a buscar esas vías de comunicación y de diálogo con el Ministerio de Educación Pública. Muy bien. Tengo otra pregunta de parte de Diego Jiménez Ramos, que dice: ¿consideras que la ficción y la realidad entonces pueden tener una interconexión, partiendo de un punto que la literatura posee una carga política? Bueno, para decirlo brevemente, yo pienso que toda la literatura, incluso la ciencia ficción, es siempre referencial, o sea, siempre se refiere a algo que está ahí, que es la realidad. De manera que entonces lo que nosotros leemos generalmente son esas formas de representar la realidad que los escritores, cada uno de ellos con su perspectiva particular, ¿verdad?, plasman en sus textos literarios. ¿Qué hacemos los investigadores o los críticos literarios? Que no escribimos ficción, que la leemos. Bueno, usar algunas herramientas teóricas, metodológicas y demás propias de nuestra especialidad para tratar de encontrar en esos textos diferentes aristas, diferentes temáticas, diferentes problemáticas que muchas veces ni el mismo escritor sabe que estaban ahí, ¿verdad? Pero que justamente por esa relación entre la ficción y la realidad van a estar, porque los textos siempre son producto de su tiempo, de su época, de su momento histórico, ¿verdad? De su tiempo. Entonces, creo que el reto está más bien puesto en ese sentido en la forma de leer los textos, ¿verdad? Porque hay textos incluso tan, como decía yo, a veces, entre comillas, tan fosilizados como esos textos del Olimpo, podemos leerlos de otras maneras, acercarnos a ellos con nuevos ojos y encontrar ahí entonces nuevas relaciones entre
ese texto y la realidad a la que alude, por ejemplo, ¿verdad? O las diferentes problemáticas que plantean. Y pienso que sí, muchos escritores tienen la intención de que sus textos sean políticos o de que tengan, diríamos, o tienen una postura claramente política, con una ideología marcada, pero uno como investigador de repente se da cuenta de que en el texto no está solo eso, de que hay más cosas ahí. Se habla de las masculinidades, de las feminidades, de las relaciones entre sujetos, de este tema como el de la pobreza, qué sé yo, aunque la intención primaria del autor haya sido plasmar su ideología política. Muy bien, Ruth, estás hablando de temas que efectivamente que generan debates societales. Por ejemplo, estás haciendo sociocrítica de alguna u otra manera como aproximación crítica. ¿Cómo se plantean, y esta es una pregunta a título personal, los desafíos estéticos? Ya éticos obviamente pues están inscritos desde el punto de vista de esta perspectiva crítica de por qué una literatura es abordada de tal o tal manera, pero los desafíos de cómo decir la literatura en esos términos estéticos que cautivan al lector, por ejemplo. Bueno, yo creo que esos modelos estéticos también varían mucho de un momento histórico a otro, y eso tiene que ver mucho también con lo que se ha llamado el gusto del lector, ¿verdad? En cada época. No sé, un género como por ejemplo las novelas de caballerías, que tuvo tantísima popularidad en un momento histórico, luego dejó de interesar porque al lector pues le interesaba ya no solamente otra temática, sino otra estética, ¿verdad? Entonces creo que los escritores de cada momento histórico tienen a su vez el gran reto de saber si se acoplan o si se amoldan a los modelos estéticos predominantes o si más bien rompen con ellos y proponen nuevas, diríamos, formas de escritura o nuevas formas de plantear temáticas que a lo mejor no sean novedosas, pero que gracias a la utilización de nuevos elementos estéticos resultan ser novedosas, ¿verdad? Porque eso, diríamos, pienso que es muy interesante para uno como crítico de ver también si hace un análisis en el tiempo, ¿verdad? De textos de diferentes momentos históricos, esas diferentes estéticas que uno se va a encontrar no necesariamente nos van a hablar de temáticas diferentes, pero la forma de contar es tan distinta que eso también genera una gran repercusión en el lector y en todo lo que se dice. O sea, creo que la forma es algo que no podemos dejar de lado. No podemos dedicarnos solo a estudiar el contenido si estamos dejando, o sea, no deberíamos nunca dejar de lado esa parte estética o formal de los textos porque también dice muchísimo del autor como tal y de todo su contexto en general. De acuerdo, vamos a concluir esta parte de intervención del público con una última pregunta de parte de Claudia Leandro Solano. Buenas tardes, felicidades y gracias por tan valioso aporte. ¿Qué otro tema considera que debe ser revisado en el canon de la producción literaria costarricense a la luz de los estudios críticos contemporáneos? Muy bien, excelente pregunta de Claudia. Pienso que, vamos a ver, en esta misma propuesta metodológica de releer o de revisitar los textos, hay cosas como, por ejemplo, los conflictos étnicos, por ejemplo, es algo que habría que releer a lo largo de la literatura costarricense desde sus inicios hasta el presente, las relaciones de género, por ejemplo, las representaciones de lo masculino, de lo femenino y de las relaciones entre hombres y mujeres, toda la literatura también en la que se representan otros grupos llamados marginados, como toda la literatura homoerótica, qué sé yo, o sea, hay una serie de problemáticas que están ahí, pero que no se han querido tal vez ver en los textos. Entonces, pienso que el gran reto es volver a visitar ese corpus, el llamado corpus o canónico de la literatura costarricense, pero no solo eso, sino que también tratar de ampliar ese corpus con un trabajo que es muy hermoso, pero muy desgastante en ocasiones, que es el trabajo de archivo. O sea, buscar en revistas, en periódicos, en archivos en general, nuevos textos o textos que tal vez están ahí un poco ocultos para nosotros y que pueden ampliarnos diríamos, corpus de la literatura costarricense
y que estoy segura de que nos va a arrojar, diríamos, nuevas luces sobre temáticas que ya considerábamos como selladas, ¿verdad? Terminadas, y ya sobre esto a veces pensamos no se puede decir más porque ya está todo dicho, pero creo que no, o sea, creo que todos estos temas, no sé, como decía, habría que retomarlos de manera que entonces, para concluir, veo dos grandes retos. Primero, ampliar cada vez más ese corpus de la literatura nacional, investigando en estas otras fuentes, y además acercarnos a ese corpus ya ampliado con estas nuevas perspectivas de lectura, ¿verdad? Como las perspectivas, decía, de género, étnicas, etcétera. O sea, que yo creo que hay muchos estudiantes de grado y de posgrado, por ejemplo, que tienen grandes ideas para realizar sus investigaciones, sus tesis, y que a veces siento yo que las dejan un poco sin concluir, porque son trabajos que hay que hacer, como decía hace un rato, en equipo, ¿verdad? O sea, son tareas tan monumentales que cuando uno trata de hacerlas en solitario, pues se desanima un poco de ver que la tarea es titánica y a veces muy ambiciosa. Pero pienso yo que, respondiendo a la consulta de Claudia, que por ahí iría la propuesta mía, al menos en ese sentido. De acuerdo. Muy bien, de esta manera vamos a concluir esta conferencia inaugural de la Facultad de Letras. Agradezco muchísimo a la doctora Ruth Cubillo por haber aceptado haber estado entre nosotros, y a doña Marianela Camacho también por colaborar verdaderamente con la producción intelectual, el aparato crítico que se puede elaborar desde la Facultad de Letras, y sobre todo tratar de reforzar esos puentes entre la producción y la difusión de este quehacer. Muchísimas gracias al público presente. Y bueno, el video va a quedar aquí en la página Facebook de la Facultad de Letras para que lo puedan consultar cuando lo necesiten de nuevo. Y les deseamos muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Marianela. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.